nosotros Miguel Ángel Clare, ya que tenemos que hablar sobre lo que va a pasar ahora. Él es especialista en gestión efectiva de conflictos y arbitraje internacional. Tenemos que Conflicto hablar. de arbitraje de inversión, porque Sí, Miguel Ángel Clark tuvo la gentileza de regalarnos unos minutos durante esta crisis y ayudarnos a entender esta historia del arbitraje y demás. Y obviamente a Miguel Ángel no le vamos a preguntar ahora si va a ganar o va a perder Panamá, porque eso es una tontería hacer esa pregunta. Lo que sí, y agradeciendo por adelantado, Miguel Ángel, que nos deje estos minutos ahora en la mañana, yo sí estoy preocupado por hablar el día después. Y en ese día después, la empresa First Quantum, desde la semana pasada, ya anunciaba, o mejor dicho, reiteraba una vez más a, a abocarse a la figura del arbitraje, que debo entender que es un derecho que tiene en virtud de lo pactado y de las normas que rigen al Estado panameño en materia de estos acuerdos internacionales. Sí, ¿Cómo inician estos procesos? ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien mete un documento? ¿Cómo es la historia, Miguel Ángel? Buenos días, bienvenido. sí, muy buenos días a Flora, Melissa, Leonardo, Gonzalo, sobre todo a ti, Edwin, feliz cumpleaños. Espero Gracias. que la pasen muy bien el día de hoy. De Gracias. nuevo agradecido de estar con ustedes conversando, vamos a decir docencia, tratando de ser lo más objetivo posible con relación a este tema del arbitraje de inversión específicamente. Ok, lo interesante, nada más quería regresar a unos conceptos muy importantes de por qué puede iniciarse un arbitraje de inversión. ¿Ok? Es por la violación de los estándares de protección que están en los distintos tratados. ¿Cuáles son estos estándares de protección? Trato nacional, trato de nación más favorecida, trato justo y equitativo, trato no discriminatorio, que esto es muy importante, que lo vamos a hablar más adelante con relación a lo que ha dicho la Corte, nada más me voy a referir a la Corte en ese punto, la expropiación indirecta o directa, dependiendo, y dentro de esas, llamados así, trato justo y equitativo, se incluyen las obligaciones como la protección de las expectativas legítimas, la prohibición de actos inconsistentes, la prohibición de arbitrariedades y la prohibición de o lo que es la denegación de justicia. Básicamente, estos serían las posibles fundamentos por los cuales se podría presentar un arbitraje de inversión en atención a los tratados de libre comercio, la mayoría, ¿no? Ahora, con tu pregunta, Edwin, ¿qué viene ahora? ¿Qué pasa ahora? Según el Tratado de Libre Comercio, para poder, el Tratado de Libre Comercio con Canadá, que es el específicamente que han notificado, sí, han notificado, ahora mismo no ha iniciado un arbitraje, hay que estar claro de esto. ¿Okay? Antes de poder iniciar un arbitraje a través de los tratados de libre comercio, a través de un tratado de protección de inversiones, hay que ir a lo que es el texto del tratado en ese sentido. Generalmente la mayoría de los tratados originales o de primera generación hablaban de que antes de iniciar un arbitraje de inversiones tenías que notificar la intención con 6 meses de antelación. En el caso específico del Tratado de Libre Comercio con Canadá, establece que antes de iniciar el arbitraje deberías notificar con 90 días de antelación al Estado, a cualquier Estado, en este caso el Estado de Panamá, la intención de ir a un arbitraje de inversiones por algunos de los hechos que les manifesté de los estándares de protección. Y esos 90 días se le llama un cooling off period a nivel internacional y es como si fuera es prácticamente una etapa de negociación para ver si se puede resolver la controversia de manera de mutuo acuerdo entre las partes en una negociación sin tener que ir entonces al arbitraje. Eso es lo primero que viene. Ya ellos notificaron esta primera intención, creo que salió un comunicado creo el domingo, ¿no? Ahora mismo no me recuerdo qué día exactamente fue, tú me puedes corregir que lo tiene más claro, pero ya se hizo esa intención o esa notificación de intención de ir a arbitraje y dentro de los siguientes 90 días se deben dar comunicaciones o intercambios de negociaciones entre el gobierno panameño o el Estado, porque aquí se demanda al Estado panameño, no al gobierno, sino al Estado, entre el Estado panameño y la empresa.
Eso es lo que viene en estos próximos 90 días. Pero Miguel Ángel, ¿esto inicia con un trámite o inicia nada más con el hecho de que una de las dos partes, el Estado panameño de un lado y la empresa del otro, diga, invoco la cláusula, o hay un trámite que va por delante? No, es lo mismo, o sea, acuérdate que los que inician esto o el que motiva generalmente el inicio de un arbitraje de inversiones son los inversionistas y tienen la obligación de notificar al Estado la intención de ir a arbitraje y sí, especificar cuáles son, por lo menos, en base a qué se fundamenta su reclamación, cuáles son las supuestas normas o del tratado que han sido presuntamente violadas y cualquier otra disposición pertinente, entre otras cuestiones. Lastimosamente, yo no he tenido acceso a la nota enviada por Minera, así que no puedo hablarte específicamente de qué es lo que ellos están alegando, pero prácticamente los tres grandes es denegación de justicia, no sé si es en este caso, esto nada más es docencia, denegación de justicia, violación de trato discriminatorio, de medidas discriminatorias, y podría ser una expropiación directa o indirecta. Básicamente estos serían los tres grandes, hay más, como les anuncié en el principio. El trato justo y equitativo también puede ser otra cuestión, un trato no discriminatorio, la prohibición de hacer arbitrariedad, o sea, eso todavía, te digo, no conozco cuál es la intención directa de Minera Panamá porque no he tenido acceso directo a qué fue lo que se comunicó, pero básicamente tendría que venir en ese sentido, en base al artículo, si mal no recuerdo, es el 922 BCA, no me acuerdo. Ahí dice los requisitos que debe tener la notificación previa de ir a arbitrar. Don Miguel Ángel, usted recién utilizó una palabra que es muy amplia, ¿no? En todos estos aspectos y para la audiencia. Usted habló de la posibilidad de negociar. Dentro de esa negociación, ¿qué posibilidades existen dentro de los arbitrajes? Repito, siempre haciendo docencia, no refiriéndonos específicamente a detalles del caso de Minera Panamá y el Estado. Pero, ¿qué detalles hay? ¿Qué opciones hay? ¿Qué caminos se pueden tomar para evitar la llegada a ese arbitraje internacional? Sí, muchas gracias, Leonardo. Como les expliqué, este periodo básicamente es un periodo de enfriamiento, un periodo de iniciar ciertas conversaciones y ver si de mutuo acuerdo pueden llegar cualquier tipo de arreglo que evite ir a un arbitraje de inversiones. Para eso es este periodo, específicamente para evitar ir a un arbitraje de inversión. Pero ¿acuerdo en qué sentido? Por ejemplo, ¿puede haber una renegociación del mismo proyecto entre los dos implicados o directamente el proyecto, el tema en cuestión fallado, ya no tendría vigencia en ningún motivo? Es interesante lo que preguntas. Voy a tratar de ser lo más independiente posible en este caso. Hay ciertas situaciones, hay que ver cada caso en particular. Definitivamente este es un caso muy peculiar, porque primero existe una ley que declaró una moratoria de minera de nuevas concesiones. Hay que tener eso en consideración. Segundo, hay que ver cuál sería la intención del Estado con relación a esto, de continuar o no con la minería y demás. Y entonces podrían buscar algún tipo de acuerdo, ya sea de desmantelamiento progresivo o no sé, o sea, simplemente son cuestiones que hay que ver el entorno adicional de simplemente la declaratoria de inconstitucionalidad, cuáles son los otros elementos que pueden incidir o no en cada una de las posibles opciones que se puedan tomar para llegar a un posible acuerdo. Una de esas, como le dije, pues hay que tener en cuenta la otra ley que declaró reserva minera y cuáles van a ser los pasos a seguir de aquí en adelante con relación a los efectos mismos que ha causado la declaratoria de inconstitucionalidad. Claro, Entonces, pero hay que tener
un parámetro amplio para poder determinar cuáles son las mejores opciones y alternativas que tiene el Estado panameño en estos 90 días. Ahora, la pregunta es, ¿qué pesa más en medio de una disputa legal? La ley firmada por la Asamblea y lo que constituye una ley emitida por, en este caso, el Poder Legislativo y luego, digamos que aprobada por el Ejecutivo, o la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Si hablamos de correlación de poderes a la hora de un arbitraje, ¿qué pesa más? ¿El legislativo, el ejecutivo, el judicial? Bueno, interesante la pregunta. Es que, primero que todo, Panamá tiene separación de poderes. Cada poder del Estado tiene una función específica. ¿Okay? Más que quién priva más sobre el otro, definitivamente la Corte Suprema de Justicia es la que tiene la última decisión o palabra con relación a la interpretación de las leyes. ¿Okay? Teniendo en consideración esto, los arbitrajes de inversiones, como vimos la última vez, a distintos arbitrajes contractuales o comerciales, se fundamentan en principios de derechos internacionales más que en normas locales. Entonces, si nos vamos simplemente y vas a tener, ojo, Gonzalo, vas a tener de las dos partes, ¿okay? Uno a favor y uno en contra. En este caso específico, aquí lo que hay que ver desde el punto de vista de derecho internacional. ¿Qué derecho internacional priva sobre el otro? Entonces, han habido fallos de las dos vías. Lo que en todo caso hay que demostrar, en este caso específico, es que la medida adoptada por la Corte o la decisión adoptada por la Corte no es una medida, no es una medida discriminatoria. Esta es la parte, por eso que al principio lo dije. Lo importante es demostrar que esta decisión de la Corte no es una medida discriminatoria. ¿Por qué? Porque si bien o mal, siempre existe el derecho de compensación, que eso es lo que ellos más o menos están hablando, de derecho de compensar su inversión. Me imagino que se van por allá, y eso está claramente establecido en el tratado, en el artículo 9.12 de la compensación por pérdidas. No es menos cierto que el Estado se reserva los derechos de aplicar lo que se llaman poderes de policías. ¿Okay? Y estos poderes de policía, si son debidamente aplicados, no hubo denegación de justicia, no hubo un trato discriminatorio, puede haber entonces, si estos actos son plenamente justificables y razonables, entonces no debería haber una medida de compensación por la supuesta medida, siempre y cuando sea no discriminatoria. Claro, pero ahí el argumento, sin ser abogado y yendo muy básico, repito, sin ser abogado y yéndome al argumento más básico es, a ver, no hablemos de discriminación, porque la máxima instancia de la justicia dijo que la ley violaba al menos 25 disposiciones de la Constitución. Entonces la pregunta es, ¿ese número de violaciones a la Constitución del contrato ya de por sí caería o tacharía el argumento discriminatorio de la empresa para contra el Estado? Ok. Es que no, ok. Lo que pasa es que dentro del marco jurídico panameño, definitivamente la Corte tiene la última decisión. A nivel internacional hay que ver qué choca a nivel internacional. Aquí es importante porque hay un tema que antes no lo quería mencionar, pero bueno, ya el procedimiento está establecido, es lo que se llaman los derechos económicos, sociales, culturales y económicos, derechos humanos a nivel de económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Okay? Que eso es un estándar también internacional. Lo interesante del fallo de la Corte, y no más voy a ser muy breve con eso, es que sí menciona esta violación, como usted muy bien lo dijo Gonzalo, de que estamos con dos niveles constitucionales, el derecho privado o el derecho a la expropiación, a la explotación como tal, pero además hay una serie de derechos humanos
económicos, derechos humanos internacionales como el económico, el social, el cultural y sobre todo el ambiental, que entran en coalición con los otros derechos constitucionales. Entonces, esa va a ser parte menos de la defensa del Estado, pero eso es lo que va a determinar el tribunal arbitral, es el que va a decidir. Si esos actos o estas medidas de la Corte fue o no discriminatoria, porque esa es la que nos va a decir si nos pueden o no condenar, es que esa decisión de la Corte no violó el debido proceso, no es una medida arbitraria, no es una medida discriminatoria y por lo tanto no se debe considerar como una expropiación ni directa ni indirecta y al tenor del mismo tratado no tiene derecho a compensación. Entonces la Corte Suprema de Justicia, eso nada más lo tengo aquí, yo creo que déjame ver, déjame buscarlo, ellos hicieron al final dice que los estados no pueden dejar de garantizar el bienestar general tomando medidas no discriminatorias de buena fe. En consecuencia, dichas intervenciones con base en gestionar sus poderes de policía, que es lo que plenamente justificados y razonables, no deben generar medidas compensatorias. O sea que la Corte en cierta medida tocó el tema o por encimita, unas 2, 3 páginas habló de la posibilidad, la empresa siempre va a tener la posibilidad de ir a un arbitraje de inversiones totalmente, no está cortada, sino que ahora el Estado panameño le toca defenderse de lo que First Quantum lo demandaría. Como le digo, Ahora, cuáles son las violaciones que ellos están manifestando. Le dije una plétora de posibles violaciones a los tratados internacionales, sobre todo el Tratado de Libre Comercio con Canadá, y ahí es donde entrará el Estado a decir que estas normas, todo lo que ha hecho Panamá con relación a la protección del medio ambiente, la protección de los derechos sociales, la protección del derecho a la salud de los ciudadanos, priva sobre el otro principio constitucional, y eso tendrá que demostrarse en una defensa en los arbitrajes, en el arbitraje en presión. la empresa puede utilizar el argumento, yo no sé si es válido o no, dentro, repito, de mi ignorancia en la abogacía, en este tipo de debates judiciales, puede utilizar el argumento de la pérdida de valor de la misma. ¿A qué me refiero? First Quantum, antes de este bollo en el que nos metimos, tenía una valorización, yo no sé si de 16.000 millones, 20.000 millones. La acción de First Quantum ha caído a tal punto que la empresa en un mes, 2 semanas, ha perdido 8.000 millones de dólares. La empresa puede demandar al Estado panameño por ser tal vez el culpable de esa caída y de esa pérdida de valorización. Totalmente. El Tratado de Libre Comercio establece una forma de valorización, lo deja un poco abierta, pero sí, definitivamente eso sería prácticamente el fundamento de cualquiera inversionista que se le considere un trato no discriminatorio en la compensación de todas estas pérdidas de dinero, incluyendo posibles ganancias a futuro. Pero hay defensas, o sea, existen defensas que pueden mitigar, ya sea este costo o pueden salir airoso el Estado panameño, siempre y cuando, y vuelvo y repito, va a depender de los árbitros si se demuestra que estas medidas adoptadas por Panamá no son discriminatorias. Aquí lo importante es determinar si son o no son discriminatorias las medidas, si la decisión de la Corte Suprema de Justicia fue o no discriminatoria. Ojo, no en cuanto al derecho panameño, eso es importante decirlo. Muy importante esa aclaración, Miguel Ángel. Sí, no en cuanto al derecho panameño, sino a los estándares de protección de inversiones internacionales. Eso es muy importante. Eso es muy importante. No es en base, sí, en Panamá definitivamente el contrato pareciera, no sé, no me quiero entrar en el fondo de eso, se declaró inconstitucional. Está bien, para los otros poderes del Estado panameños dentro de Panamá, ese contrato es inconstitucional. A nivel internacional, esa decisión de inconstitucionalidad motiva entonces el arbitraje de inversiones y ahí le tocará al tribunal arbitral establecer o decidir si esa medida fue no discriminatoria. Si ellos determinan que no fue discriminatoria en base a los estándares internacionales, Panamá no tendría derecho a compensar. El problema es, o el inconveniente es que si radica es que, y ahí es donde vienen las distintas formas de cuantificación.
lo que radica ahí es si considera que fue una medida discriminatoria, entonces hay que determinar el tipo de compensación, cuál va a ser esa medida compensatoria. Y hay un montón de formas de cómo determinarlo. La peor es Rápidamente, donde Miguel hemos Ángel. hablado. Por ejemplo, en el caso de Dominion, que también lo mencionaste la última vez, en el caso de Dominion, que también era de minería, ahí ellos estaban pidiendo 780 millones de dólares y nos condenaron a mucho menos porque como no se había llegado a la etapa de explotación de la mina, solamente condenaron a Panamá en los costos hundidos. ¿Qué son los costos hundidos? Lo que realmente se pudo demostrar dentro del procedimiento de que ellos invirtieron en esa etapa de exploración. Entonces, eso fue lo que pasó en el caso de Dominion. En este caso, la diferencia es que ya estamos en un contrato de explotación y existen un sinnúmero de formas de cómo calcular las posibles pérdidas por actos discriminatorios. Y vuelvo y digo, al sol del derecho internacional determinar si fue o no un acto discriminatorio. Rápidamente, te hago preguntas muy puntuales que me mandan oyentes que son colegas de Miguel Ángel, o sea, abogados. Pregúntale qué piensa él como argumento favorable de Panamá en el arbitraje, que la minera sabía que el contrato en su primera y segunda versión fueron declarados inconstitucionales. Ok. Como docencia, a manera global, llamémoslo así, existen varias defensas de parte de los estados, ¿no? Una de esas es si hubo o no una actuación de mala fe, ¿ok? Eso será motivo de análisis por parte de los especialistas, de los abogados que se encarguen de este tema y deberán presentar ambas partes al tribunal arbitral para que éste decida. Sí, o sea, existe, y eso es una de las grandes defensas que todo Estado tiene, es demostrar de que hubo algún tipo de actuación de mala fe por parte del inversionista y eso ha sido a nivel internacional atenuante para la condena de Estado. No sé si con eso te respondo la pregunta, Edwin. ¿Podría un tribunal arbitral ordenar o no? Perdón, ¿podría un tribunal arbitral ordenar a no cerrar la mina mientras que se resuelve el caso? Wow, esa pregunta está interesante. O sea, ahí la pregunta es, Sí, ¿hasta dónde son las facultades del tribunal arbitral? ¿No? hay que ver, a ver, ya estamos hablando, wow, aquí es interesante la pregunta. Han existido casos, pero claro, comerciales, donde uno puede pedir algún tipo de medidas cautelares previas para que no para evitar que se cometan algún tipo un mayor daño, ¿no? El punto del CIADI o de acudir a un arbitraje de inversiones, las medidas toman demasiado tiempo. No creo que un tribunal de arbitraje de inversiones vaya a ir hasta ese sentido. O sea, eso va a depender como le dije, de lo que se presente ante el tribunal arbitral y cómo se pueda entonces presentar. Claro. Ahora, Y en este caso, ojo, creo que en este caso no creo que podría ser. Yo que de eso no sé nada, pero a mí me llama la atención que un tribunal pueda indicarle al país haga esto o no haga aquello. El tribunal tendrá que fallar en una dirección u otra, pero no veo que un tribunal se pueda meter. Pero no, bueno, yo no sé, pero aquí dice otro oyente, ¿podría el tribunal arbitral concluir que Panamá pudo ofrecer como alternativa 1, cerrar mina y compensar con plata, o 2, permitir la continua operación bajo una legislación previa o contrato nuevo? Como les digo, o sea, estas son opciones, todas estas opciones, y el Estado panameño se va a tener que defender definitivamente de todo, ¿cómo te puedo explicar? Todo es válido dentro de esta etapa de negociación, perdón, dentro del arbitraje, los alegatos, ahí va, si la defensa de Panamá va a ir por actuación de mala fe o al revés, la defensa de Panamá viene
como dice la Corte, que actuó el Estado panameño de buena fe en ayuda con la empresa y se demuestra que en efecto el Estado actuó de buena fe sin una medida discriminatoria, eso podría también servir de muy buena defensa, como establece el oyente o el oyente. Ahora, Oiga, hay yo algo le quería, que ya... Adelante, Flor. yo le quería preguntar a nuestro invitado bueno, en las protestas pasó de todo, pero una de las cosas que vimos fue los cercos por parte de los pescadores en el área de Donoso que impedían la llegada y salida de insumos de la mina y también los bloqueos que impedían la entrada y salida de la gente que tenía que salir y entrar a la mina. Eso en un eventual arbitraje que pareciera que eso es lo que va a ocurrir, pudiera ser utilizado por la mina para defenderse. Totalmente. Porque o sea, no solamente, sobre todo, si mal no recuerdo, creo que el, el Tratado de Libre Comercio habla sobre pérdidas que pueda sufrir la empresa debido a conflictos armados o contiendas civiles. Entonces hay que ver qué entiendes por conflictos armados o contiendas civiles. Si estas contiendas civiles se pueden extender a lo que son huelgas o estos paros o estos cierre de calles, eso habrá que determinarlo en el tribunal arbitral definitivamente. Tratando de ser lo más objetivo posible, esa podría ser dentro de las medidas, podría ser una. A mí lo que me llama la atención, quizás me estoy adelantando porque no desconozco qué fue lo que ellos anunciaron definitivamente. En derecho internacional hay un principio que se llama, bueno, una violación que se llama creeping expropriation. Creeping expropriation. ¿Qué es creeping expropriation? Es, si bien no es un acto, o sea, es la demanda o es la iniciación de un arbitraje no por un acto específico, por ejemplo, la inconstitucionalidad de la Corte en este caso, sino el creeping expropriation se define como distintas medidas en el tiempo consistentes por parte de distintas autoridades de un Estado receptor de las inversiones que lleguen a privar de las inversiones de un inversionista en Panamá. O sea, si ellos notificaron, y esto es interesante, si ellos notificaron antes de que saliera el fallo, no se había constituido, llamémoslo así, el hecho generador del arbitraje de inversiones, pero pareciera de que se están yendo por esa vía, pareciera, ojo, esto es simplemente especulaciones, de que Panamá ha sido consistente en varios actos que le han impedido la ejecución de la mina, y ¿por qué no? Eso podría ser también una alegación, como ciertas. Leyendo su libro me surgen varias dudas. Usted comentó al inicio que deben enviar una notificación de 90 días antes de poder antes de iniciar este arbitraje. Pero ¿cuánto tiempo podría tomar dándose el laudo final? Y si una de las partes también pide un laudo adicional, ¿cuánto tiempo podría tomar en completo todo este arbitraje? Ok, los arbitrajes de inversiones, a distintos de los arbitrajes comerciales, sí duran un poquito más. El otro día, Carlos Harvey creo que te habló de 2 años. Yo soy un poquito menos positivo en ese sentido. Yo te diría, lo mínimo serán 2 años, te puedes ir hasta 3, 5, 6 años. Han habido casos que se han demorado más, pero para mí un estándar de años sería entre 3 y 5 años más o menos. Sobre todo que este caso es complicado. Don Miguel, Mucha información adicional. Lupaca Gold, Infinito, Dominion. Bueno, empecemos a hablar, ¿no? First Quantum. Le puedo mencionar al menos más de 15 litigios que están abiertos en América Latina. Perú, Costa Rica, Ecuador, México, Colombia, Guatemala, Panamá. ¿Qué es lo que pasa en América Latina frente a los litigios para con las empresas mineras? ¿No hay seguridad jurídica? ¿O son las empresas mineras las que violan la seguridad jurídica de los estados? ¿Qué es lo que pasa realmente para que haya tantos litigios en esta parte del mundo entre estados y empresas que explotan ya sea cobre, plata, oro?
Muy interesante la pregunta. Todo tiene que ver con políticas estatales. Recordemos que cada 5 años, por ejemplo, en Panamá se cambian la política gubernamental y por lo tanto la dirección del Estado como tal, ¿no? Para ponerte el caso de Infinito, que lo mencionaste, el caso de Infinito, si bien lo ganó Costa Rica, también fue por una política de Estado, porque a ellos se les dio un contrato de exploración. Luego del contrato de exploración hubo cambio de gobierno, si mal no recuerdo, y salió una reserva minera de minería metálica. Entonces, cuando le tocó a Infinito decirle, bueno, yo quiero mi contrato de explotación ahora, le dicen, no, no te lo puedo dar porque estás en una reserva minera. No sé si me explico. Entonces, ¿cuál es la tendencia que ha pasado? Igual pasó, bueno, en El Salvador, la concesión de exploración se había vencido y al momento de que ellos iban a pedir la concesión de explotación, le dijeron, hey, tú no tienes ningún derecho porque no tienes ningún contrato vigente. Todo va relacionado, a mi parecer, con las políticas de los estados en materia ambiental. En materia ambiental. ¿Qué pasa? Que un gobierno puede tener una visión específica en materia industrial, en materia de extracción minera y demás, pero el próximo gobierno, que eso fue lo que pasó en el caso de Costa Rica específicamente, y que ganaron, ¿no? Fue ese caso de que si bien ellos tenían un contrato de exploración y después del contrato de exploración vino la reserva minera, llamémosla así, por otro gobierno, los demás gobiernos tienen que seguir esa misma medida. Y yo diría, y lo recalco, para mí serían más bien, son la visión o políticas que cada gobierno tiene con relación a qué quiere recibir como Producto Interno Bruto. Costa Rica toda la vida, como todos sabemos, se ha dedicado al turismo, y del turismo depende de los recursos naturales. Si tú tienes una política a favor de las minas, de explotación de minas abiertas, definitivamente va directamente en contra de lo que tú realmente estás queriendo para tu país. Entonces, de la pregunta te puedo considerar, para mí es la diferencia de los cambios de gobierno con relación a la política estructural interna de cómo quieres desarrollarte como país. Todas estas, con la mayoría de estos fallos, ya sea a favor y en contra, porque han habido de los dos lados, han sido por medidas ambientales. Ojo, hay otros casos muy específicos que son que tienen que ver ya con medidas de nacionalización de las empresas porque se consideran de que son monopolios que debe explotar el Estado. Ya eso es otro criterio de políticas de gobierno, que no quiero entrar en eso, pero llaman así los países democráticos que tienen independencia de poderes y demás, los casos han ido es por cambios de las políticas ambientales. Don Miguel Ángel, me decía una persona que ha participado como abogado activamente en arbitrajes internacionales contra estados, que en los últimos tiempos se cambió una costumbre que había en torno a estos arbitrajes, porque según afirma en algunos espacios, siempre los estados perdían cuando iban a los arbitrajes. Como que la tendencia ha sido a que los estados en los últimos tiempos han empezado a ganarlos con mayor constancia. ¿Es esta oración, esta definición correcta en estos tiempos? Sí, totalmente. Sobre todo si estamos hablando de arbitrajes de inversión. Por ejemplo, Panamá, si mal no recuerdo, tiene ahora mismo 19, 20 arbitrajes de inversión. Están algunos en ciernes y demás. El único arbitraje de inversión que ha pedido Panamá es el caso de Dominio. Todos los demás o lo ha ganado o la otra parte ha desistido o solamente uno se ha transado. Recordemos que este derecho a la protección de inversiones se creó para eso mismo, para proteger de las versiones de las inversiones de los extranjeros en países, ¿sabes? Para traer inversión extranjera en cada uno de los países, y eso inició por toda Latinoamérica. Entonces, claro, la visión siempre fue, en su principio, que los estados eran este monstruo que siempre iba en contra de la inversión extranjera, entonces se creó este mecanismo para poder defender a los inversionistas. Claro, con el tiempo se dieron cuenta de que ha habido un abuso por muchos, o sea,
por muchos inversionistas. En este sentido se ha abusado del sistema, y ahora los tribunales arbitrales están siendo más conscientes de estos derechos de defensa que tiene el Estado, de que esas medidas que está tomando por poderes de policía, que es lo muy importante, por policías, las medidas de policías que pueden dictar no son o no violan el estándar de protección y seguridad plenas por una agresión física a la inversión. Entonces sí se han dado, por ejemplo, como lo mencionaron, el caso de Infinito, también está el caso de El Salvador, que tiene que ver directamente con minas. O sea, últimamente hemos tenido la tendencia, hemos decir, no te voy a decir que es una constante, pero sí los estados han tenido mejores defensas y han salido airiosos en algunos de los casos, como también el de Pacífico. Hay quienes dicen, don Miguel, abogados, que dicen que la mejor inversión en medio de una disputa legal es no ir a juicio. No, Usted es de los que piensa que hay que ir a juicio o hay que pactar o llegar a un acuerdo antes de ir a un juicio. no. Ojo, en arbitraje, esta es una mala concepción que las personas tienen con relación a los arbitrajes. Llámese arbitraje de inversión o llámese arbitraje comercial contractual. Si el Estado, en este caso que vamos a hablar de arbitraje de inversiones, no me voy a meter en el arbitraje comercial para no confundir uno con el otro. Si el Estado no aparece o no contesta o demás, el órgano de administración del arbitraje va a fijar un árbitro por parte del Estado y el proceso va a continuar sin el Estado, porque hay formas de cómo constituir el tribunal arbitral a pesar de que la parte no se presente a un arbitraje. Lo que cualquier Estado responsable debe hacer es no solamente presentarse en el arbitraje, sino también defenderse. Con razón al procedimiento, y volviendo a la primera pregunta de Edwin, después de los 90 días, definitivamente la empresa tendría que presentar si va a seguir o no con el arbitraje, y en la presentación de ese escrito tiene que designar a su árbitro. Y a los 30 días, generalmente son 30 días, Panamá tiene, o cualquier estado, tendría 30 días para responder y tiene que designar su árbitro. Entonces, entonces, dependiendo de si las partes se ponen de acuerdo, cómo es la designación del tercer árbitro, va. Si el Estado en ese caso no contestaría, ojo, la designación del árbitro del Estado le correspondería a la autoridad nominadora. O sea que ahí ya estamos perdiendo la oportunidad de buscar un árbitro realmente imparcial, independiente, de categoría internacional, que pueda tener escritos interesantes con relación a todas estas doctrinas internacionales que puedan ser interesantes para el desarrollo del caso. Muchas preguntas se quedan en el tintero, pero bueno, el tiempo es el tiempo. Y además nuestro invitado Miguel Ángel Clar también tiene otros compromisos. Yo creo que ha sido interesante un día como el de hoy escuchar, y con esta misma línea de pensamiento ahora voy a seguir con nuestro siguiente invitado, valga la redundancia, porque es eso, un poco hablar ahora del día después. Entre otras cosas del día después está esta posibilidad que está allí, que se nos ha mencionado, se nos ha explicado. Miguel Ángel Clar ha tenido la gentileza por segunda vez de abordar con nosotros el tema y explicarnos aún más esta figura del arbitraje y lo que puede ocurrir, lo que no puede ocurrir, o sea, no lo que puede ocurrir, sino cuál es el trámite, cómo inicia y cómo es la mecánica de esto. Así que no queda de otra que seguir con el ojo avisor de cómo va a continuar esta historia que ya finaliza una etapa. Evidentemente ahora viene otra etapa. Miguel Ángel, muchísimas gracias, como siempre muy amable. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Hasta luego. Esté bien. 7:50 minutos.